Muy bien. Bueno, em, hoy nos toca trabajar en Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. El versículo 10, de alguna manera, finaliza una sección, finaliza una de las últimas secciones de la escritura, y el versículo 11 ya cambia. Eh, pero los veremos juntos, versículo 10 y versículo 11. Vamos a recordar, un momento, cuando hablamos del capítulo 20. El capítulo 20, si recordáis, nos hablaba del día de Jehová, el día del Señor, ¿de acuerdo? Llamado el día de Jehová, llamado el día del Señor. Y el día del Señor es un día que tiene una duración de 1000 años, a través del cual se articulan todos los tribunales de justicia, ¿de acuerdo? Ese es el día del Señor, es decir, es un día en el cual el caballo blanco, es decir, la escritura en aplicación de justicia, hace su entrada. Es una justicia sobre el mundo, es decir, una justicia rígida, desde luego. El capítulo 21 nos vuelve a hablar de la escritura, pero esta vez no tanto en justicia, sino en luz y en sanidad para las naciones. El capítulo 21 nos habla de la Nueva Jerusalén, es decir, el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, el cuerpo de Cristo, es decir, la esposa. Nos habla de ella, y de lo que nos habla el capítulo 21 es de aquello a lo cual el hombre en general debe de aspirar. Debe de aspirar a la esposa, debe de aspirar a la ciudad, a ser eso. Cuando habla de entrar por la puerta, se trata de eso, de llegar a ser eso, de llegar a ser la esposa, el cuerpo de Cristo. Es el modelo de luz y sanidad para todo el hombre, creyente e incrédulo, sobre todo máxime en el milenio, ¿de acuerdo? En el tiempo de los 1000 años. En el capítulo 22, los versículos del 1 al 5 nos siguen hablando de la esposa, igual que el capítulo 21, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Cuál es? Desde el punto de vista de dentro ya de la ciudad. El capítulo 21 nos hablaba desde fuera de la ciudad. Es decir, desde aquello que es el deseo, hacia lo cual se debe de mirar para ser como. Los versículos 1 a 5 del capítulo 22 nos siguen hablando de la ciudad, como digo, pero desde dentro, es decir, desde aquello que ya ha llegado a ser. Es el cuerpo de Cristo, es la esposa en su eternidad, pero en su eternidad en santificación absoluta. Estamos hablando de dentro de la ciudad. Cuando termina el versículo 5 del capítulo 22, digamos que hemos acabado la historia sagrada de la revelación al hombre. Ya sé que quedan unos cuantos versículos y los estamos tratando en sí, pero de alguna manera lo que era la revelación de la historia, de lo que va a ser la historia, hasta el final, termina con el versículo 5. No hay más. En tiempo, en extensión de tiempo, no hay más. Los versículos 1 a 5 es el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Es el nuevo comienzo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos a partir del versículo 6? Que llevamos un tiempo estudiando, 6, 7 y 8 y 9 para finalizar estos últimos que hemos tratado también el último día. Pues lo que tenemos es la vuelta. Se abandona la descripción de la Nueva Jerusalén y se vuelve al tiempo presente. Cuando hablamos del tiempo presente, hablamos de nuestra dispensación, ¿de acuerdo? Estamos hablando del tiempo de la Iglesia, nuestro tiempo presente. Y por lo tanto, cuando llega el tiempo, cuando se vuelve al tiempo presente, evidentemente se vuelve al tiempo de las imprecaciones y las advertencias. Digo imprecaciones porque una imprecación es una amenaza, mucho más, es una maldición también, es muchas cosas, ¿no? Puede significar muchas cosas. Pero llega el tiempo de las imprecaciones y de las amenazas nuevamente. Ya hemos visto el último día y el anterior, los dos últimos días, vimos los versículos 8 y 9. ¿Qué son los versículos 8 y 9 que tratamos? Bien, versículos 8 y 9 nos vuelven a enseñar el don profético
y el ministerio profético. Recordad siempre que aparece un ángel, no debemos de ver cosas extrañas ni un simple enviado de Dios a hacer algo concreto. No, cuando vemos ángel tenemos que pensar en código bíblico, es decir, ángel igual a ministerio profético. Ministerio profético desvelado. Los ángeles son potestades que pertenecen al agua de encima de la expansión. ¿De acuerdo? Los ángeles otorgan ministerio profético. Tiene que ver con esto. Entonces, los versículos 8 y 9 vemos esto. Ministerio profético en acción ligado con los versículos anteriores, es decir, con el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Por qué? Porque tenemos el don de la profecía para los últimos tiempos, al cual hay que estar no atento, no. Lo siguiente, hay que estar tremendamente atento, porque el tiempo se está acabando y nosotros, no es que se nos diga, oye, que el tiempo se acaba, espabilad. No, no, nosotros ya llegamos tarde. Ya hemos llegado tarde. La iglesia, me refiero, ha llegado tarde, hemos llegado tarde. De manera que como hemos llegado tarde, cojamos las instrucciones, las últimas instrucciones del Señor, Apocalipsis 3, versículo 8, versículo 10, cojamos las últimas instrucciones juntamente con Apocalipsis 19, 10 y precisamente Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Para prestar atención, para prestar suma atención y no observar con los ojos de la carne, es decir, no observar con los ojos instruidos por el agua de debajo de la expansión, sino por los ojos espirituales, por el ojo espiritual. Miremos la escritura y veamos siempre aquello que tiene que ver con el agua de encima de la expansión, con el ministerio profético y con los espíritus de los profetas. Es muy importante, ya hemos tratado ampliamente el tema de los profetas y el don de la profecía. Es muy importante observarlo. Bien, pues una vez visto estos versículos 8 y 9, donde recordáis que dijimos que la interpretación oficialista es aquella tan simple, bueno, simplista y superficial, ¿no? Que dice que es una repetición de Apocalipsis 19:10 y que simplemente lo que nos enseña es que no debemos de adorar a nadie, ni siquiera a un ser angélico, ¿no? Es una interpretación, recordad lo que dijimos, estúpida. Estúpida. Digo estúpida a nivel de imbecilidad espiritual, en el sentido de que es absolutamente carnal. ¿Por qué? Porque se mira esta escritura, se mira con los ojos de la carne, en vez de mirarlos con el ojo espiritual, con el ojo sencillo. Es decir, ¿recordáis? Tratamos esto, el ojo sencillo significa el ojo diaplous en griego, que es en contraposición con diplous, ¿de acuerdo? Con duplicidad, con doblez. Esa es la sencillez de la escritura, lo que está en contraposición con chaplous, con doblez. No, sencillo, solamente a un señor, no a dos señores, a un señor. Sencillo no significa en la escritura que hay que ser simple o simplista. No, no, no. Significa servir a un solo señor. Recordad bien los pasajes que ya hemos tratado acerca de ello. Ahora no trataremos, ¿no? Pero es importante entender que las interpretaciones según los ojos de la carne, es decir, interpretaciones según los ojos de la carne es simplemente leer un versículo y decir ese mismo versículo con otras palabras. Eso es una interpretación literal, ñoña, floja y que desde luego para eso no necesitamos ningún don de profecía para interpretar eso. Cualquier incrédulo puede interpretar muy fácilmente. De hecho, cualquier incrédulo, desgraciadamente, puede interpretar la Biblia porque, porque eso es lo que se le ha dicho desde nuestra querida iglesia la Odisea, que la interpretación es superficial y literal, de manera que es fácil, ¿no? Para un incrédulo interpretar así, pero no. Nosotros no pertenecemos a esto, pertenecemos a otro tipo de orden, pertenecemos a un orden superior. Entendedme lo que quiero decir con orden superior. Con orden superior me refiero que nosotros hemos sido trasladados a otro lugar, pertenecemos a lugares celestiales, pertenecemos al lugar del agua de encima de la expansión. Y el agua de encima de la expansión, el conocimiento, la enseñanza de encima de la expansión, tiene que ver con el ministerio de los ángeles, es decir, con el ministerio profético, es decir, con la escritura revelada.
no Biblia, sino escritura revelada. No escaparate de lo que se ve a simple vista, no letras o hojas, sino interpretación escritural y, como digo, no hojas, sino frutos, lo que tiene que ver con otra cosa. Bien, una vez que vimos esto, como decía, cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 22, aquí lo que tenemos es, digamos, el versículo donde ya finaliza, desde el versículo 6 al versículo 10, digamos que hay un final de sección. Vamos a ver directamente los versículos 10 y el versículo 11. Dice Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos todavía, Debe ser que esta palabra, todavía que está en griego, naturalmente, está bien traducida, está bien colocada aquí. Debe ser que la palabra todavía es bastante importante aquí. Tengámoslo en cuenta, después lo iremos desarrollando. Bien, como decía, los versículos 6 a 10 nos devuelven definitivamente al tiempo presente. ¿De acuerdo? Se abandona a partir del versículo 5, es decir, cuando llegamos al versículo 6, se abandona esa visión, esa explicación desde el punto de vista del tiempo milenial, desde el punto de vista de la acción del cuerpo de Cristo, de la esposa en la tierra, y se abandona también los 5 primeros versículos del capítulo 22, que tienen que ver con eh, la presencia en santidad de la esposa ante Cristo, definitivamente y de manera eterna. Pero digo que los versículos 6 a 10 nos devuelven definitivamente, digo definitivamente porque ya no vamos a salir de aquí. Así finaliza ya, Apocalipsis finalizará así, con advertencias e imprecaciones. Nos devuelven definitivamente al tiempo presente. ¿Cuál es? Pues el de las iglesias desarrollando su historia profética. Nos devuelven a Apocalipsis 2 y 3. 1 también. 1, 2 y 3. Los versículos 6 a 10, como decía antes, cierran sección y dan paso a la última advertencia del Señor. El versículo 11. Una advertencia que se dirige a la iglesia. Se dirige a los que lo tenemos por Dios y Cristo, no a los incrédulos, se dirige a nosotros. Hay gente que dice, esto se dirige a los malos, a los tontos. No, no, se dirige a nosotros. Es decir, a los malos y a los tontos. A nosotros se dirige, a la iglesia, a aquellos que lo tenemos por Dios y Cristo. Fijémonos, antes he hecho una referencia al capítulo 20, 21 y 22. Voy a volver a repetir un poco por encima. Apocalipsis, todo el capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5, es una sección que hemos estudiado muy ampliamente y en la cual no observamos indignación en el ministerio profético. El profeta no está enfadado. El ministerio profético, el ángel, no está enfadado, a diferencia del capítulo 15, 16, 17 y 18, incluso el 19 y 20. En el capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5, el ángel no está enfadado, no está indignado, no hay indignación en el ministerio profético, sino que observamos, hay satisfacción en santidad. El ministerio del ángel de la iglesia, este que sigue dando sus instrucciones a Juan, el ministerio del ángel de la iglesia, los capítulos 21 y 22 hasta el versículo 5, ve cumplido el plan de Dios en la esposa. Por lo tanto, desaparece la indignación del ministerio profético, se le libera. Al ministerio profético se le libera de ese carácter. Se le libera de ese carácter de indignación para poder ser luz y sanidad a las naciones. Eso es lo que vemos en el capítulo 21 y en los 5 primeros versículos del capítulo 22. Bien. En el capítulo 21, concretamente, ese capítulo nos ha hablado del testimonio de la esposa al mundo, a través del cual testimonio,
el mundo puede llegar a entrar en la Nueva Jerusalén. Es decir, el mundo, las personas del mundo, pueden llegar a formar parte de la esposa. Pueden llegar a ser hijos de Dios. Ese capítulo 21 es el testimonio de una que tiene toda la gloria de Dios, la esposa. Los versículos 1 a 5 del capítulo 22 nos hablan también de la esposa, pero nos hablan de la esposa no actuando en el mundo en testimonio, ofreciendo luz y sanidad. No, los versículos 1 a 5 del capítulo 22 nos hablan del lugar de la esposa en santidad eterna. Y a partir del versículo 6 ya comienza a hacer un cambio de sección que se concreta y consume en el versículo 10. ¿Por qué? Porque devuelve, como hemos dicho, a Juan al tiempo presente de la Iglesia y por lo tanto regresan las serias advertencias e imprecaciones. Un cambio en el que nos devuelve la indignación contra la Iglesia del tiempo presente, donde el ministerio profético actúa desvelando misterios, debe actuar desvelando misterios. Desgraciadamente no hay ministerio profético. ¿Por qué? Porque los profetas están atados con cuerdas y con la lengua pegada en el paladar. Pero es el tiempo en que el ministerio profético debe actuar, eso sí, en indignación, en indignación. Y esto ocurre, digo que el versículo 6 nos devuelve al tiempo actual de la Iglesia, al ministerio del profético en indignación, porque la revelación del tiempo de revelación ya ha llegado a su fin en Apocalipsis 22:5. El resto del capítulo 22, de lo que queda de la escritura del capítulo 22, nos devuelve a las advertencias de los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. El tiempo de esas advertencias a la Iglesia, del tiempo presente. Fijaos en el versículo 10 que dice: no selles las palabras de la profecía, tal. Bien, sella las cosas. ¿De acuerdo? ¿Recordáis esta expresión? No selles las palabras de la profecía de este libro. Y recordáis que a alguien se le dijo en cierto lugar: sella las cosas. Se le dijo a Daniel. ¿Por qué? Pues porque el ministerio de Juan es el mismo que el de Daniel. El ministerio de Juan es el mismo que el de Daniel. El trono de Cristo. Aunque cuando Juan recibe su revelación, ya se hallaba otro misterio en acción que en época de Daniel la Escritura no había registrado, ¿de acuerdo? La Iglesia. Cuando Apocalipsis capítulo 10, está hablando de los juicios incriminatorios a Israel, ¿recordáis? En el capítulo 10, que hablaba de los juicios incriminatorios, no a la Iglesia. Allí está hablando de los juicios incriminatorios sobre Israel. Allí, los de la Iglesia aún no se habían consumado. Por lo tanto, el ministerio de Daniel, ¿recordáis? Daniel 12:4, y el ministerio de Juan, Apocalipsis 10:4, ese ministerio, tanto de Daniel como de Juan, acerca de la casa de Israel, es una revelación no completa. Las palabras quedaban selladas. Además, el candelero de Israel no es un candelero que tenga el ministerio de la palabra otorgado. El candelero de Israel no tiene al perito arquitecto. El ministerio profundo del perito arquitecto es el que debe capacitar para llegar al estado que el Señor quiere para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? ¿Recordáis? Lo hemos visto ya en los últimos versículos 8 y 9. Que el testimonio de Jesús sea igual al espíritu de la profecía. Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Así pues, el testimonio de la casa de Israel nunca ha tenido como objetivo la profundidad y la altura que sí ha tenido el objetivo de la Iglesia, el testimonio del objetivo de la Iglesia. El de Israel, el testimonio de Israel, de la casa de Israel, tiene limitaciones o, llamémosle también, cosas selladas. ¿De acuerdo? Mientras que el de la Iglesia no. El de la Iglesia no tiene cosas selladas. Por ese motivo, Daniel 12:4 y Apocalipsis 10:4 hablan de limitaciones o partes selladas para Israel. Mientras que el de la Iglesia,
Apocalipsis 22:10 que estamos tratando ahora, es totalmente abierto conforme a su conocimiento pleno, o mejor dicho, conforme al conocimiento pleno que debería ya poseer la Iglesia. El testimonio de Israel nunca será conforme al espíritu de la profecía, pero por la limitación de su propio candelero, por la limitación que ellos tienen. ¿Y cuál es esa limitación? Pues que su heredad no es celestial, su heredad es terrenal y será terrenal. Y eso lo llegamos a ver incluso lo llegamos a ver en Pedro y en Juan, que está limitado ese ministerio. El ministerio de Pedro y de Juan están limitados. La Iglesia, en cambio, no tiene excusa. Israel la tiene, por eso tendrá otra oportunidad a partir de la tribulación. Pero la Iglesia, en cambio, no tiene excusa, porque ella, nosotros, sí tiene la capacidad y obligación de que su testimonio sea conforme al espíritu de la profecía. Para ella no hay profecía sellada. ¿Recordáis? La de veces que se ve la escritura es de, Israel, sí, Israel machacado y abandonado por Dios, pero la Iglesia no, porque como nosotros nos ha salvado el Señor a nosotros, pues ya está, no hay problema. Nosotros tenemos una responsabilidad muy superior al de la casa de Israel, muy superior, y por lo tanto se nos exige y se nos exigirá más, mucho más. Bien, con la profecía completada, con el tiempo de la profecía completada en estos versículos finales de Apocalipsis, no queda nada que añadir. Ya no queda nada que añadir. Es extremadamente importante que notemos que antes de decirnos que la profecía es completada, es decir, antes de decirnos no la selles, que el tiempo ya viene, antes de decirnos esto, el Espíritu ha estado insistiendo mucho en los versículos anteriores en recordarnos la importancia de que el testimonio de Jesús ha de ser conforme al espíritu de la profecía. Pero a partir de este versículo 10, el Espíritu nos devuelve la realidad del tiempo presente. Es decir, el tiempo presente es las cosas que son. ¿De acuerdo? Apocalipsis 2 y 3. Es decir, nuestro tiempo de la Iglesia, el del trigo y la cizaña mezclados. El que finalmente hoy ya está caracterizado por la Odisea. Por lo tanto, al volverse la profecía al tiempo presente, llegan unas duras palabras en el siguiente versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vaya, se ha acabado ya, ¿no? Este versículo es mucho más que duro. No es ni siquiera una advertencia, es una sentencia. Como digo, vaya, sorpresa. Se ha acabado, pues, la exhortación a que el testimonio de la Iglesia en la tierra sea conforme al ministerio profético, conforme a la verdad celeste. Se ha acabado ya esa exhortación. Ha finalizado. Porque una vez que la profecía queda totalmente revelada, es decir, una vez que llegan las palabras, ya no las selles, la Iglesia, a partir de ese momento, queda abocada al juicio porque no podrá reencaminarse. La Iglesia, en conjunto, no podrá reencaminarse. No tiene ni fuerza ni potestad en lo que está sumida, no tiene capacidad para reencaminarse. Únicamente, cuando pasa eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vuelve la llamada individual como en Apocalipsis 3:20, donde si no me abrís, perdón, donde no es si me abrís en la iglesia entraré, sino si alguno me abre, entraré a él. Es importante verlo así, el Apocalipsis 3:20. No está diciendo, si me abrís, entraré a la iglesia. El Señor no va a entrar a la iglesia. Dice, si alguno me abre, entraré a él, no a la iglesia. La iglesia ha expulsado definitivamente al Señor. Sí, sí, ya sé que todo el mundo dice, no, no tal, como Israel. Israel.
jamás renegó del Señor. Pero en cambio el Señor decía sí que renegaban. Fijaos en que hasta ahora ha insistido, el Espíritu, ha insistido en que el fracaso de la Iglesia ha sido siempre la disociación del testimonio de la verdad celeste, que estén disociadas. Y que los esfuerzos de Babel, de la Iglesia cautiva de Babel, siempre es la inmundicia. Cualquier esfuerzo de la Iglesia es inmundicia. Es decir, la modificación sutil de la palabra de Dios. Y esto es siempre buscando la imitación de la verdad divina, llamando a lo amargo dulce y a lo inmundo santo, llevando aquella mezcolanza de Mateo 13, la mezcolanza trigo-cizaña, a sus más altas y retorcidas cotas. La Odisea, esta iglesia, ha caminado así, desposeyendo a Filadelfia y diciendo que es ella Filadelfia, porque la Odisea se llama a sí mismo Filadelfia. ¿Habéis visto alguna vez que alguien en la Odisea se llame a sí mismo la Odisea? No, todo el mundo quiere llamarse Filadelfia, pero la verdad es que la Odisea ha desposeído a Filadelfia de su corona y se ha quedado con ella, se ha quedado con esa corona, ocupando un lugar que no le corresponde, porque aunque lo pretende públicamente, ocupar ese espacio filadelfiano, ella no es la novia. La Odisea no es la novia, aunque lo pretenda. Es más, aunque la Odisea contenga que lo contiene al remanente, porque la Odisea contiene al remanente, el remanente sí es la novia, sí será la novia, pero ella no es la novia, no posee el conocimiento de Cristo. Lo que posee es una mezcla bíblico-humana. Eso es lo que posee la Odisea. La Odisea no es profunda, lo que es absolutamente superficial. No es espiritual, es carnal, es emocional y no se aparta del mal, sino de lo que ella considera que es el mal, según los anteriores atributos. La Iglesia, naturalmente que come del árbol de la vida. Sí, sí, la Odisea, la Iglesia, claro que come del árbol de la vida, naturalmente que come del árbol de la vida. La Odisea es el testimonio de Jesús en la tierra, por supuesto, pero no, o sea, comiendo del árbol de la vida, come de sus hojas, no de su fruto. Suyas, de la Odisea, son las páginas de la Biblia que tiene en las manos, pero no ha sido capaz de llegar a poseer la Escritura, porque la Escritura es la correspondencia celestial de lo que serían las letras bíblicas. En fin, estas palabras no son de llamada a que la Iglesia sea santa y apartada del mal externo. Estas palabras de este versículo 11 que estamos tratando. No, no, desde luego que no. No son palabras de llamada a que la Iglesia sea santa y apartada del mal externo. Ya no, sino de separación del mal dentro de la Iglesia. Porque el versículo 11 es a y para la Iglesia. Ya no pide santidad a una novia sacada de entre el mundo, no. Ahora pide santidad a una novia sacada de entre la Iglesia. Siempre se dice, bueno, está la Iglesia que somos nosotros y el enemigo que es el mundo. El Señor no lo plantea de esa manera. Claro que el mundo es enemigo, naturalmente, pero el mundo es tan enemigo, no es tan difícil. Es fácil. Podemos caer en las cosas mundanas, pero es fácil para nosotros juzgarlo en el sentido de que se ve muy claramente. Es muy fácil. Lo que es difícil es apartarse del mal en la Iglesia. Eso es lo verdaderamente difícil y complicado. En fin, la clave de este versículo 11 se encuentra en la palabra, como dije antes, en la palabra todavía, donde es curioso, porque parece
que se refiera, esa todavía, parece que se refiere a que cuando vuelva el Señor, pues todos hayan continuado en su posición de justicia o injusticia. Eso es lo que nos dicen las interpretaciones oficialistas. Aquí lo que dice es que cuando venga el Señor, pues unos habrán continuado en una posición y otros en otra. ¡Ay! Para eso no necesitamos que nadie vaya a la universidad. Ya digo que cualquier incrédulo nos lo puede decir, ¿no? O sea, es muy fácil. No, de ninguna manera. La palabra del Señor nosotros sabemos que siempre es a convertirse. Siempre es a abandonar, como dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 a 10. La palabra del Señor siempre es a abandonar los dioses ajenos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor. Esa siempre es la palabra de Dios. ¿Por qué entonces en este versículo 11 nos dice esto? Si esto es así, sí. Si la palabra del Señor siempre es a convertirse, si esto es así, debemos discernir bien lo que el Espíritu nos quiere enseñar en este versículo 11. Fijaos que la palabra traducida como todavía, en griego es eti, es un adverbio que puede implicar duración de tiempo o gravedad, es decir, algo añadido, ¿no? Más, un añadido, más. Esta palabra, todavía, es posible traducirla entre tanto o mientras, pero también se traduce como ya o como más, ¿de acuerdo? Se traduce ya, se traduce más, encontrándose en versículos que quieren significar entonces, pues, también, incluso o sino. Y en una buena cantidad de versículos se omite en la traducción por innecesaria. Esta palabra, todavía, en muchos versículos de la Escritura, del Nuevo Testamento, se omite por innecesaria, de la traducción por innecesaria. Bien, en este versículo 11, la podríamos omitir perfectamente o traducirla como ya, es decir, ahora, definitivamente. Esa podría ser una traducción. Este es el sentido adecuado, y no el de pensar que todo el mundo debe permanecer en su estado actual sin llamada a la conversión. No. Por lo cual, este versículo 11, evidentemente, se refiere al contraste con el versículo 9, donde el versículo 9 quiere que el testimonio de Jesús sea conforme al ministerio profético. Y el versículo 11 quiere que, si no puede ser el versículo 9, que es lo que el Espíritu quiere, que es lo que Dios exige plena y absolutamente, que seamos conforme al versículo 9, si no puede serlo, el versículo 11 entonces lo que quiere es que al menos no seamos llamados como si lo fuésemos. Eso es lo que dice. Lo que está diciendo el versículo 11 es, o versículo 9 o nada. Eso es lo que dice el versículo 11. El versículo 11 quiere las cosas claras, no difusas. Quiere que las cosas sean llamadas por su nombre. Lo que es inmundo, llamémoslo por su nombre, inmundo. No lo llamemos, bueno, quizá hay algún error, pero continuamos en la verdad, en el camino, en la Biblia. No. Lo que es inmundo y el Espíritu, eso es lo que nos quiere transmitir con este versículo 11. Lo que quiere es que las cosas sean claras, no difusas. Que no llamemos dulce a lo amargo, ni negro a lo blanco. Eso es lo que quiere el Espíritu con este versículo. En el actual tiempo evangélico, laodiceano, es absolutamente relativista y confuso. No es posible determinar quién es quién porque todos hablan el mismo idioma laodiceano y tienen las mismas costumbres. No es difícil entender esto si nosotros lo que observamos. Todo el mundo más o menos tiene las mismas costumbres, tenemos el mismo idioma, el mismo tipo de lenguaje, ¿no? Más o menos. Y cuando hay discrepancias doctrinales, simplemente pues han elaborado una doctrina que dice que hay que amarse y no juzgarse. El amor, no juzguemos, la unidad, el tal, el pascual. Pero si eso ya nos lo enseñó Tiatira, ya nos lo enseñó Roma. Ellos nos enseñan mejor unidad que nosotros, desde luego, ¿eh?
Eso desde luego. Es decir, lo que nos enseña la Odisea cuando hay discrepancias es que tenemos que tragar con la excusa del amor y la unidad, porque si no, nos dice la Odisea que es que estamos pecando contra Dios. Hay que amarse y no juzgarse, siempre estamos igual. ¿Son malas estas palabras? De ninguna manera. Amarse y no juzgarse son palabras divinas, pero usadas de manera inmunda, como la serpiente de bronce. Algo divino usado de manera inmunda. Palabras, amarse y no juzgarse, usadas para el triunfo de Babel. Y este versículo 11 es un alegato contra esta mezcolanza laodiceana en que cabe toda doctrina u opinión más o menos respetable. Digo respetable según la Odisea, ¿eh? Estas doctrinas, estas cosas, si se ajustan a una serie de principios que más o menos todos aceptan, pues ya está, la dejan colar y pasar. Pero este versículo 11 es un alegato contra aquella expresión que dice: hay que buscar aquello que nos une y dejar de lado aquello que nos separa. Pues volvamos a Roma, que allí tenemos una buena unidad. Allí todo el mundo está unido. Allí todo el mundo se llama de Roma. Aquí no. En la Odisea todo el mundo se llama: yo soy de los hermanos, yo soy de los bautistas, yo soy de los wesleyanos, yo soy de los reformados, yo soy lo de tal. En fin. Este versículo 11, lo que insiste el espíritu profético, los espíritus de los profetas insisten aquí, el ministerio profético angélico, lo que insiste en este versículo 11, es que quiere que se note claramente la diferencia entre unos y otros. No quiere que sigan existiendo las contemporizaciones. Quiere que haya diferenciación y no asimilación. Porque la asimilación es fruto de la contemporización. Ya sabéis, la asimilación es eso, que al final todos somos del mismo grupo, de la misma Laodicea. Unos nos aceptamos más, menos, pero bueno, nos queremos y nos amamos, ¿no? Pues mal usamos las palabras y al final lo único que hacemos es ser todos asimilados a la Odisea. Digo que este versículo quiere que haya diferenciación y no asimilación, porque la asimilación es fruto de la contemporización, es decir, que los que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión. Y no precisamente se impone la opinión conforme al espíritu de la profecía, ¿de acuerdo? Acordaos de Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 a 9. No es que si vamos a buscar a las esposas de las naciones, las convertiremos. No, no. El Señor dice que eso no funciona así. Dice: desviarán a vuestros hijos de en pos de mí. La contemporización no hace que atraigamos al buen camino de la doctrina a los demás, no. Hace que nosotros nos diluyamos doctrinalmente. Contemporizar es acabar negociando el depósito divino. ¿Cómo? Pues renunciando a cosas para que las posturas se acerquen, ¿eh? Esa democracia, este diálogo, este debate, ¿no? Vamos a debatir para llegar a un buen entendimiento, ¿no? Eso, con la excusa de poder tener mejor comunión en el espíritu. En fin, no sé en qué espíritu, pero en el de Dios, no. Los versículos 9 y 11 están convenientemente intercalados por el versículo 10, donde dice, donde habla de las palabras proféticas abiertas, no selladas, abiertas. Mientras que en el versículo 9 llama a que el testimonio sea conforme al ministerio profético, el versículo 11 quiere que, si no es así, si al final el testimonio no va a ser conforme al ministerio profético, lo que quiere es que se haga evidente la disociación entre ambas cosas, que quede claro y diferenciado. Y atención, porque quien debe hacerlo evidente somos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo evidente eso. En nosotros mismos, ¿eh? En nosotros. El Señor lanza una advertencia. Dice, o versículo 9 o versículo 11. Eso es lo que está diciendo. Uno de dos.
vosotros mismos. Pero no quiere una mezcla de ambos. Una mezcla de ambos es Babilonia. Es la inmundicia llevada al final de la estatua, aquella estatua de Daniel 2. Es una mezcla de ambos, es los pies de hierro mezclado con barro cocido, porque ese es también el estado final del Imperio Romano. Un estado muchísimo más amable que los anteriores estados. Claro que sí, mucho más amable que la cabeza de oro. Por supuesto, la monarquía absoluta, aquella que apunta con el dedo y dispara. Mucho más amable que todos ellos. Democracia, ¿de acuerdo? Mezcolanzas, ¿eh? Debate, llegar a buen entendimiento entre todas las posiciones, ¿no? Como digo, un estado muchísimo más amable que los anteriores estados de la estatua. Es la suavización del hierro. El hierro romano con algo más sutil y aceptable, como es el barro cocido, que llega a imitar, el barro cocido llega a imitar cualquier forma para que nos sintamos lo más cómodos posible. El barro, recordad que es prerrogativa del alfarero. Él moldea lo que quiere conforme a sus disposiciones. Se puede estar en manos del que debía ser el único alfarero. Génesis 2 y Romanos 9. Digo, se puede estar en manos del que debía ser el único alfarero. Génesis 2 y Romanos 9. O se puede decidir usurpar el lugar del verdadero alfarero para ser como en Génesis 3. Seréis como Dios. La usurpación. Pero cuando se usurpa ese lugar, el lugar de Dios, lo único que se consigue son sangres. Mateo 27, versículos 7 a 10. Es decir, cuando se usurpa el lugar del verdadero alfarero, se consigue inmundicia. Ezequiel capítulo 24 y Apocalipsis capítulos 16 al 19. Eso es lo que se consigue cuando se usurpa el lugar de Dios. Y esto es Jeremías 48:10. Si la novia no ha sido diligente conforme al versículo 9 que hemos tratado, mientras espera al novio, el Señor exige al remanente final ser conforme al versículo 11. Es decir, que no se detenga de la sangre la espada. Es decir, que se posicione con claridad, que nos posicionemos con claridad. La advertencia es muy seria, por ser postrera y definitiva. Porque lo contrario es no ser ni frío ni caliente, sino un poco de cada. ¿Y eso qué conlleva? Ya lo vimos. Apocalipsis capítulo 3, en la descripción de la Odisea. Ser ni frío ni caliente, sin posiciones claras, ¿eh? Aparentemente sí, posición clara, pero ninguna, porque todo es la unidad, el amor, la unidad, la unidad. Eso, como digo, ya lo vimos allí, lo que conlleva no ser ni frío ni caliente, conlleva repugnancia. Repugnancia por parte del Señor que produce el vómito final, que lo producirá. En fin, vamos a empezar el versículo 12, antes de terminar. Apocalipsis 22:12. Mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien. El próximo día continuaremos tratando el versículo 12 en adelante. Hoy me gustaría decir un par de cosas. La primera, evidentemente, la traducción. ¿Veis que dice, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, tal, tal, tal? Nada de que yo, nada de que yo, nada. Eso es un añadido. Dice, mira, vengo rápidamente. Qué diferencia, ¿no? Da la impresión de que pueda parecer lo mismo. Mira que yo vengo pronto. No es verdad, no es así. Dice, mira, vengo rápidamente y mi salario conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No mi premio. Nos encanta, ¿eh?
nos encanta que sea el premio, mi galardón. No, no es mi galardón, no es galardón, es mi salario. La paga, sea buena o sea mala. El salario. Esta traducción es una traducción inmunda. Perdonad la expresión, pero es que no sé ya cómo decirlo. ¿Por qué? Porque quiere dirigir constantemente nuestra atención hacia nuestra mirada a una manera, ¿eh? Mira que vengo pronto mi galardón conmigo, que es lo que os voy a recompensar. No, os voy a recompensar con salario. ¿Bueno o malo? Salario. Pero muy importante, porque aquí, en este versículo 12, volvemos a tener aquella expresión de la que hemos tratado ya varias veces, y también en este capítulo varias veces, la expresión mira. Y la expresión mira, recordad lo que significa orajo. No es, hey, hey, que voy a venir, ¿eh? No, no, no es, hey, hey, no, no, no. Eso no es. La traducción es mira, es decir, ojo, presta suma atención. Eso es lo que está diciendo mira. Mira significa presta suma atención. El añadido posterior que dice que yo, lo que hacen, añadiendo poniendo ese añadido que yo, lo que hace es modificar la fuerza de mira. La modifica, relegando a mira, esa, esa palabra, relegándola a simple complemento de vengo pronto. Pues no, eso es incorrecto. Y por cierto, como hemos dicho antes, otra vez que tampoco es pronto. Ya lo hemos visto en este capítulo en otros lugares, ¿eh? Tampoco es pronto, sino rápidamente. Alguien dirá, bueno, pues parece lo mismo. No, no es lo mismo, no es un sinónimo. Pronto no es sinónimo de rápidamente. Aquí rápidamente, en griego, implica con inmediatez, es decir, más ajustado esa palabra. Implica con perentoriedad, ¿de acuerdo? Con urgencia. ¿Porque va a venir ya? No, no es porque va a venir ya, sino para que nosotros tengamos ese carácter de perentoriedad, carácter de inminencia. Nosotros, no porque vaya a venir ya. Eso no es lo importante, no es que no vaya a venir ya, sino que nosotros debemos de tener ese carácter. Ya lo hemos tratado anteriormente y lo hemos comparado con los pasajes del perito arquitecto, ¿no? De Pablo. Y fijaos que a todo esto, el Espíritu no deja de hablar de la Iglesia, tanto en el versículo 11 como en este versículo 12, ¿eh? Recordad que no está hablando en ningún momento de los de fuera, sino de los de dentro de nosotros, de la Iglesia. Y el tribunal de Cristo siempre es presentado como un tribunal de recompensas, pero aún así es presentado aquí como una advertencia. ¿Recordáis que el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas? Lo hemos tratado. Pero es un tribunal, recordad que se enmarca en el día de Jehová, en el día del Señor. ¿De acuerdo? En Apocalipsis capítulo 20. Y aquí es presentado como una advertencia al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Pues porque si al final nuestro salario es cero, es decir, está hablando a creyentes, ¿eh? ¿De acuerdo? Si al final nuestro salario es cero, quizá es que pertenezcamos a otro tipo de tribunal, ¿no? Qué miedo. El tribunal de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recibiendo, como dice allí, el salario, el galardón, dice no, el salario de su injusticia. Por lo tanto, según este versículo 12, cuidado, cuidado con la indolencia y la frivolidad ante Dios Todopoderoso, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, dice Hebreos 12:29. Cuidado con la frivolidad. Ah, el Señor nos va a dar nuestro galardón. Yo como he hecho poquito y soy poquita cosa, soy muy poquita cosa, pues me va a dar un galardón pequeño. Igual recibes otra cosa, por listo. Por eso, insisto, cuidado con la indolencia y la frivolidad ante Dios Todopoderoso. Creemos que todos estos capítulos en los cuales se habla tan duramente de la Iglesia son para darnos un relato.
dice Pablo a un creyente, ojo, a un creyente buen discípulo, le dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Bien, el próximo día continuaremos tratando este versículo 11, solamente lo hemos comenzado a citar para comenzar a ver de lo que trata, porque es, recordemos, es continuación del versículo 11. 9, 10, 11, 12, donde el versículo 9 dice, el testimonio de Jesús debe ser conforme al espíritu de la profecía. Y el versículo 11 dice, si no es así, no quiero que se mezcle. El Señor dice, quiero que se mantenga o el justo o el injusto. Quiero que se mantenga la pureza por un lado o la inmundicia por otro. No quiero que se mezclen. No quiero la odisea, dice el Señor. Y en el versículo 12 dice, vengo rápidamente. No vas a tener tiempo ni de arrepentirte. Y verás lo que va a ocurrir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Bueno, lo dejamos aquí, el versículo 11, y continuamos profundizando el próximo día en el versículo 12 con respecto al tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo, si el Señor quiere.